dónde vas? Quo Vadis, con Jorge Calvo, de 10 a 12, en la 10. Tu cita con la verdad. Son las 10:48 en la Argentina. Le quiero contar a la gente que, más allá del tema político, nos abrimos un poco de eso, porque como periodistas llamaron a mi producción un montón de personas diciendo, ¿dónde está el doctor Salgado? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Porque la gente quiere saber qué es lo que está pasando con la bronquiolitis. Pareciera ser que las guardias y los hospitales que se dedican al cuidado de los infantes están abarrotados de gente, ¿no? Los casos se producen una y otra vez, así que vamos a satisfacer esa demanda que nos han hecho llegar. Doctor Antonio Salgado, buen día. Jorge Calvo lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Jorge. Qué gusto hablar con vos. Es un placer para mí. Bueno, te digo que me pedía la gente, Antonio, ¿no? Que me dice, queremos saber qué podemos hacer. Vos viste que las madres a veces se preocupan mucho por la salud de los chicos y demás. ¿Qué está pasando? ¿Es un brote de bronquiolitis? ¿Es una situación que se dio en el hemisferio norte el año pasado y se está repitiendo hoy acá? ¿Cómo será el tema? Sí, tal cual. Hay una mayor circulación de virus respiratorio sincicial, que es el causal del 80% de la bronquiolitis, y esto está ocasionando una alta demanda de consulta, no solamente en centros públicos, sino también en centros privados, ¿no? Ajá. La verdad que lo que pasó, Jorge, es que esperamos siempre este pico que llegue más o menos la semana epidemiológica 24, y eso significa que llegue más o menos a mediados de junio, y se ha adelantado. No solamente que hay una circulación, te diría, extemporánea, sino que hay una inusual presentación de los casos clínicos, ¿no? Como más severos. Fíjate que estamos con una tasa de incidencia acumulada de más o menos 2.358 chicos cada 100.000 habitantes, con una alza sostenida, y eso genera, por supuesto, como decías vos bien, una tensión en el sistema sanitario, ¿no? Claro. Ahora, es fácil detectar, esto ya es una pregunta al pediatra, ¿no? ¿Es fácil detectar las enfermedades en los chicos? ¿Es más fácil o es menos fácil que en un adulto, por ejemplo? No, por supuesto que es mucho más difícil el ejercicio de la pediatría que el ejercicio de la medicina interna, ¿no? Claro. Por razones obvias. El paciente poco expresa, poco habla, por tal motivo que hay que tener mucha semiología y mucha preparación para poder atender un chico, no cualquiera atiende un chico, ¿no? Pero bueno, en esta situación puntual que se da con esta cocirculación viral, donde no solamente circula VRS, sino también circula virus de la gripe, influenza A, influenza B, adenovirus, parainfluenza, que es causal de la meningitis fundamentalmente, y también metaneumovirus, que es un virus que se comporta parecido desde el punto de vista clínico al VRS, a este virus respiratorio sincicial. El problema es que hay algunas patologías virales que circulan, que sí tienen inmunoprevención, es decir, hay vacunas para ella, como es el virus de la gripe, por ejemplo, o el coqueluche, que si bien es cierto es una bacteria, está circulando muchísimo, que es el causal de la tos ferrina, que pensamos que era una patología, te diría, ya de antaños, y ha tenido una reemergencia tremenda en estos últimos años. ¿Cómo se manifiesta esa enfermedad? La sintomatología. La sintomatología, bueno, es el paciente que viene febril, que viene con tos intensa, que puede tener silbidos al respirar, que los músculos que están entre las costillas se pueden ir para adentro y eso habla de una insuficiencia respiratoria, que el paciente pediátrico, fundamentalmente el menor de 2 años, empieza con rechazo alimenticio, con dificultad para respirar, con dificultad para alimentarse, y es el momento oportuno ahí para consultar al equipo de salud para que sea evaluado. Eso es, mira, por eso digo lo importante que es saber diagnosticar correctamente, con precisión, una enfermedad, sobre todo en un paciente menor, en un niño, en un infante, porque cuando uno se expresa, como dice el doctor Salgado, vos tenés que tener mucho tino a la hora de observar esa sintomatología y cómo se presenta, ¿no? Ese es un tema central. Por supuesto. Yo de todas maneras creo que todo lo que ha pasado es que el fin de la fase aguda de la pandemia del COVID-19 ha provocado un cambio en la situación epidemiológica de la Argentina y de todo el mundo, que durante más de 2 años hemos tenido un sistema hospitalario tensionado por las infecciones por coronavirus,
Claro. Que la gente, con las restricciones, con el distanciamiento, etcétera, etcétera, estamos como en una deuda inmunológica, así para llamarlo gráficamente, es decir, donde los pacientes pediátricos fundamentalmente, su sistema inmune se ha enlentecido, su respuesta protectora se ha enlentecido, y eso ha generado esta inusual presentación de casos clínicos, ¿no? Ahora, para este tipo, por ejemplo, el tema de la bronquiolitis y demás, ¿hay vacuna o no hay vacuna? No, es una excelente pregunta la tuya. No hay vacunas todavía para la bronquiolitis, todavía no hay para este PRS, ¿no? Sí. No hay vacunas, pero sí hay una alternativa muy válida, pero muy, muy válida, que espero que Argentina, la asuma la responsabilidad que tiene que asumir un Estado y que la empecemos a aplicar, que es una inmunoprevención, que no es una vacuna, pero es una inmunoprofilaxis pasiva. Cuando uno se aplica una vacuna, Jorge, genera una inmunoprevención activa. Esto es una inmunoprevención pasiva, es decir, es una droga que se llama anticuerpo monoclonal, el nombre se llama Nirsevimab, y lo que hace esto es genera protección para los pacientes menores de 2 años contra la bronquiolitis por VRS, de tal manera que se reduce el 80% de la internación por esta patología. Esta droga ya fue aprobada por la EMA, que es la Agencia de Medicamentos Europeos, allá por diciembre del 2022, que se aplica en toda la comunidad europea, incluida en Inglaterra, en Irlanda también, se la aplica de manera obligatoria, gratuita, está subvencionada por la sanidad, por el sistema sanitario, y tiene un efecto beneficioso notable. Ellos no tienen la atención hospitalaria que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, ahora debo decir también que esta droga, el laboratorio presentó los informes pertinentes a la ANMAT el día 31 de marzo de este año, y todavía no tenemos resultados, que nos avalen el uso, ¿no? Todavía no fue aprobada, ¿no? Lamentablemente todavía no fue aprobada. Ahora, por ejemplo, para la gripe sí tenemos vacuna. Sí, para la gripe tenemos una vacuna que es tetravalente, porque cubre 2 serotipos A y 2 serotipos B, mirá, Jorge, cuando uno se aplica una vacuna debería hacerse 2 preguntas. La primera pregunta que uno se debe hacer es qué inmunogenicidad tiene la vacuna, es decir, qué eficacia tiene en el mundo real. Y la segunda pregunta es sobre la reactogenicidad, son los efectos adversos que genera al aplicarse una vacuna. La vacuna de la gripe es una vacuna por virus inactivados que se puede aplicar en cualquier paciente, en cualquier condición, aún en pacientes oncológicos, aún en pacientes inmunodeprimidos. Es decir, que es una vacuna extremadamente segura, es una vacuna muy inmunogénica, genera anticuerpos protectores en casi el 100% de la gente, reduce notablemente la incidencia de hospitalización por gripe y cubre los 4 serotipos que habitualmente circulan en el hemisferio sur, 2 serotipos A y 2 serotipos B. Y después está la vacuna del coqueluche, que es la triple bacteriana acelular, que también da una enorme eficacia inmunológica para la tos convulsa. Bueno, eso es un tema central, sobre todo porque creo, por eso consultamos al doctor Salgado, de que esas vacunas, si bien es cierto, no serán específicas para el tema bronquiolitis, pero pueden actuar de alguna manera en el sistema inmunológico para protegerlo en una forma más eficaz. ¿Podrá ser? Sí, por supuesto. Sí, las vacunas son específicas, ¿no? Sí. Es decir, la vacuna del coqueluche es específica para el coqueluche, la vacuna de la gripe es específica para la gripe, es decir, no hay inmunidad cruzada, pero es verdad lo que decís, es decir, siempre hay una respuesta inmune protectora, que si bien es cierto, es específica, también genera una respuesta indirecta en cuanto a nivel de anticuerpos protectores, ¿no? Perfecto. Pero lo que tenemos que apelar, es decir, ¿no es cierto? Siempre hemos hablado nosotros dos de que el derecho a la prevención, la salud es un derecho social, ¿no? Y como tal el Estado debe garantizarlo. Bueno, pues bien, tenemos la posibilidad de aplicar este anticuerpo monoclonal, que es gratuito, que se aplica en el mundo, que ya está aprobado por la EMA, que ya está aprobado por la FDA, que se aplica también en Canadá y que tiene una eficacia notable. Tenemos que apelar a que podamos aplicarlo a la brevedad, este anticuerpo monoclonal, para todos los chicos prematuros y sanos también, menores de 2 años. Eso es importantísimo, que la gente entienda que tiene a disposición eso,
que tiene que hacer caso las indicaciones de las autoridades sanitarias, ¿no? Teniendo eso a disposición con mayor razón. Sí, todavía no está a disposición ese producto. Ajá. Va a llegar, digamos, ya llegó al mundo. Esperemos que acá las autoridades sanitarias de la Argentina lo apliquen de manera urgente, porque la única posibilidad que vos tenés, Jorge, de mitigar el impacto que tiene esta bronquiolitis es con la prevención. No hay otra, no hay otra. Perfecto. No hay vacunas para el VRS, apelemos a este producto que históricamente es maravilloso, ¿no? La terapia para el tema de la bronquiolitis es muy complicada. Bueno, para hacerte algo más gráfico, el 50% de los chicos menores de 1 año van a estar en contacto con el virus del VRS y el 100% de los menores de 2 años. Ahora, lo que no implica que todos vayan a la terapia intensiva, solamente un 2 o un 3% de todos los que la padecen tienen que ser hospitalizados por dificultad respiratoria. Y las medidas en la terapia intensiva es el oxigenoterapia, los broncodilatadores y el corticoide. No hay mucho más para hacer, ¿no? Pero bueno, si te remitís a lo que fue en el COVID, donde la mortalidad en pediatría era del 0.01%, la mortalidad de esta patología para los internados es del 2%, es decir, que es mucho mayor. Por tal motivo es muy importante estar atento. Seguro. Mira, Jorge, hace un par de días atrás, no sé si viste un artículo que sacó la Sociedad Argentina de Pediatría, hablando del estrés que vivimos los pediatras, de la tensión que vive el sistema hospitalario, y que la necesidad imperiosa de hacer algo para que esto no ocurra, ¿no? Y indudablemente que se refería, por supuesto que se refería a que empecemos a apelar para poder tener en la Argentina pronto en esta droga que se llama Nirsevimab, que es preventiva para la bronquiolitis, ¿no? Eso me parece que, bueno, los tiempos corren, esperemos que esto llegue cuanto antes. Ya está en algunos países del mundo, está disponible. Me imagino que pronto llegará también acá a la Argentina, ¿no? Esperemos, Jorge. Bueno, doctor Antonio Salgado, como siempre, gracias por tu tiempo, muy amable. Ha sido un placer hablar con vos, Jorge, un gusto. Muchas gracias. Y un gusto haberte visto el otro día. Quo Vadis con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con el doctor